el Carling Walsh y estoy con Alfonso Redondo. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes. Alfonso, háblame un poquitín de tu vida deportiva, porque yo sé que hiciste mucho, que trabajaste mucho en el deporte, ¿no? Sí, bueno, de amateur fui campeón de Castilla, campeón de España, y de profesional pues he peleado creo que con los mejores de España. He sido 11 veces campeón de España, campeón de Europa, el primer campeón de Europa de la historia del peso welter. Y hice campeonato de España también en el welter, en el super welter, fui campeón de los dos pesos y del medio, que no lo gané, y del peso de campeonato de Europa del peso welter, super welter y medio, y fui campeón de Europa del peso welter. Me tienes sorprendido, Alfonso. Madre mía, eso es muchísimo. Además, es una al final de todo esto, la satisfacción fue grande. Sí, al día de hoy, analizándolo y tal. Claro que sí, hombre, siempre te queda, igual que a cualquier boxeador que quiere llegar a lo más alto, pues siempre te queda el no haber podido disputar un campeonato del mundo, pero bueno, me conformo con lo que hice. ¿Y cómo eran aquellos años? Porque el boxeo no es lo mismo que ahora, ¿eh? No. Ni en alimentación, ni en nada, ¿no? En nada. Ahora es más fácil disputar títulos porque hay muchísimos campeonatos del mundo, hay varios campeonatos de Europa, de todas formas, bueno, pues ahora mismo tenemos gente que está consiguiendo ser campeón de Europa y campeón de la Unión Europea, que es una modalidad nueva, es el campeonato menor de la Unión Europea, de la EBU, y tenemos varios campeones de Europa. Dentro de cómo están las cosas, pues no estamos tan mal. Pero es que ahora los campeonatos, antes era un campeonato de España, un campeonato de Europa, pero ahora un campeonato de Europa, de la R no sé qué, de la TPA, de la 8H. Europa es... Europa es ahí muy poquito. Realmente el campeonato de Europa, que es el que vale, es el de la EBU, como siempre. Sí. Y los otros campeonatos pues son campeonatos menores, campeonato internacional, campeonato del Mediterráneo, campeonatos no tienen prácticamente valor. Es un campeonato menor para los chicos que están subiendo, y bueno, pues tenemos varios. ¿Y cómo era? ¿Llegabas sin conocer al púgil? Porque ahora puedes hacer un estudio de cualquiera de ellos. Mira, no creo que valga demasiado el conocer al contrario. Siempre antes, bueno, pues tenías unas referencias y mucho antes, cuando había televisión, pues se veía en televisión. En mi época no, porque no había prácticamente ni cinta de vídeo de boxeadores, ¿no? Pero bueno, tenías unas referencias, te decían cómo era más o menos, y bueno, pues ibas a pelear porque había que ir. Como deporte, el boxeo y deporte de contacto es muy sacrificado, porque la gente no llega solamente a veros en el ring, no. Antes de llegar al ring hay un proceso muy largo, muy duro, de entrenamientos, de todo, ¿no? El boxeo es duro en el día a día, no en el momento que subes al ring. El momento que subes al ring es la punta del iceberg, es hasta donde llegas para, después de todo ese entrenamiento, de todo el sacrificio que tienes que hacer y de cuidarte muchísimo tiempo, ¿no?
clave no es el boxeo. Es el punto final del combate, pero todo lo que lleva detrás es mucho sacrificio, es mucho cuidado, es mucho controlar el peso, porque claro, sería muy fácil pelear en el peso que dieras, ¿no? Claro. En el boxeo lo que se tiene que hacer es luchar contra la báscula y pelear en el peso más bajo que puedas. Sí, porque luego tuviste algún problema en peso, porque luego tuviste en otras categorías, ¿no? Es muy difícil mantenerlo, ¿no? Bueno, yo tuve problemas en mi última época del peso welter. Cuando peleé con Castillejo prácticamente no daba el peso. Además, en aquella época pues te pesaba 10 horas antes, como mucho, 8 o 10 horas antes. Ahora son 24 o 36 horas antes las que te puedes pesar. Entonces recuperas bien, pero en aquella época en 8 horas no recuperabas nada, subías al ring muerto. Y entonces, bueno, por eso peleé también en el super welter y en el medio, que no era mi peso, pero bueno, me gustó intentarlo. ¿Y la alimentación? Porque no es lo mismo ahora. Yo no creo que la alimentación influya mucho más que en aquella época. En aquella época sí podías comer, claro. La alimentación de un boxeador tiene que ser proteínas y carne y ya está bien. Un complemento alimenticio, unas vitaminas. Ahora, bueno, pues hay muchos suplementos alimenticios, hay proteínas, hay aminoácidos, hay no sé qué, hay de todo, ¿no? No creo que se haga mejor boxeador una persona porque tenga este alimento de ahora. Mucho antes pues los alimentos eran muy básicos, ¿no? En la época de los 60, 70, entonces sí, pero en mi época, en los 80, pues tú prácticamente podías comer de todo, y si no, pues tus padres se esforzaban un poco y si había un filete pues te lo comías tú, ¿no? Eras el que lo necesitabas. Oye, yo sé que se hacen muchos amigos, pero quedan todavía de aquellos, eran amigos de estos de bar o de la espalda, de tocar. Tienes miles de amigos cuando eres campeón, todos te dan el abracito y el toque en la espalda, ¿no? Luego se van quedando fuera y es muy bueno porque he tenido en mi época varias fases. He sido campeón, he dejado de serlo, he vuelto a serlo y ves cómo funciona la gente, pero no es más diferente que la vida cotidiana. Hay mucho falso, mucho mentiroso, mucho triste, son los tristes, es una urbe social que siempre los tienes. Solo quieren arrimarse cuando